Les he dicho varias cosas acerca de los enemigos. Quiero decirle que los enemigos no son un muro, sino una puerta. Colóquelo por favor allí. Tu enemigo no es un muro que te detiene, sino que es una puerta que te da acceso a algo que no tienes en este momento. Recuerde que las puertas permiten o prohíben el acceso, recuérdelo siempre. Y en la antigüedad, cuando las ciudades se hacían fortificadas, una de las cosas que más se cuidaban eran las puertas. ¿Por qué? Porque alrededor había un muro que era muy resistente, pero tenía que tener un acceso, eran las puertas, así que las puertas eran muy protegidas, eran resguardadas. Los grandes negocios en la antigüedad se hacían en las puertas de las ciudades. Entonces tus enemigos no son un muro para bloquearte, sino que tus enemigos son una puerta. Y quiero decirle que la única diferencia entre un cristiano que avanza y uno que no es su relación, hablando de este tema de los enemigos, es tu relación con ellos. Precisamente cuando tienes una mala relación con tus enemigos, te estancas, te quedas quieto, te frenas, te amargas la vida. Le quiero decir que no, los enemigos son necesarios. De hecho, David no hubiese nunca llegado hasta donde llegó si no hubiese sido por Goliat. Goliat es un tipo que estaba insultando al pueblo de Dios, que durante 40 días les había infundido miedo, pero David viene de parte del Señor y ve una oportunidad allí. ¿Qué son tus enemigos? Oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Para avanzar, para crecer, para ir a otro nivel espiritual. El cristiano que todavía batalla con odios, con amargura, con resentimientos, maldice a sus enemigos, es un cristiano que se queda pequeño, que se queda enano, que no crece, que se estanca, que se queda patinando en lo mismo, porque sí o sí el Señor nos permitirá pasar por diversas pruebas y tendremos a lo largo de nuestra vida todo tipo de enemigos. ¿Sabe? Tu enemigo, quiero decirle algo más, será la diferencia entre ser un personaje anónimo a ser un personaje reconocido. Recuerde que al vencer a Goliat, no solo David recibió unos beneficios a nivel económico o a nivel de tributo, sino que también su fama. David era un anónimo, pero cuando vence a Goliat, todo Israel supo quién era David. De hecho, las mujeres sacaron panderos y cuando venían de la guerra salieron a cantar y a decir que Saúl había matado a 1000, pero David a sus 10,000. Y ahí comenzó la fama de David. ¿A través de qué? Un enemigo. Un enemigo determinará el tamaño de tu recompensa. Entonces, cuando tú tengas que enfrentar enemigos grandes, poderosos o enemigos temerarios, recuerda que ellos determinarán el nivel de recompensa. Entre más grande sea el enemigo a vencer, entre más poderoso sea, entre más difícil sea, recuerda esto: el Señor, si está contigo, lo derrocará, lo vencerá, pero finalmente te llevará a otro nivel. Hablando precisamente de injusticias, hay una historia que quiero empezar desde allí, y es una injusticia que se le hace a una mujer viuda. Recuerde que en la antigüedad las mujeres eran muy menospreciadas, las mujeres. Recuerde que a la mujer no se le daba estudio. De hecho, hasta hace muy pocos años atrás en nuestro país había un gran nivel de analfabetismo en las mujeres, se le daba estudio al varón. Y recuerde que en el tiempo donde fue escrita las escrituras, la Biblia, las mujeres no se les daba estudio, no se les permitía entrar al templo, desarrollar su ministerio, no se les permitía presidir una reunión. En caso de un incendio se salvaba primero al varón y luego se salvaba a la mujer. Si, digámoslo, un varón entraba a un lugar, a un recinto, y habían 2 sillas y habían 2 mujeres sentadas, una se tenía que parar para darle la silla al varón. Entonces la mujer estaba en un contexto de mucho machismo. Y recuerde que el Señor Jesús vino a resarcir eso. El Señor Jesús vino a darle honor a la mujer. El Señor Jesús vino a volver a colocar a la mujer en el lugar donde ella merece estar. Así que el Señor Jesús
En su ministerio tenía mujeres que le apoyaban, mujeres que le ayudaban, pero una de las cosas más lindas es que el Señor viene a dignificar de nuevo a la mujer y dentro de esa, digámoslo, restitución sobre la mujer, el Señor Jesús utiliza muchos ejemplos en los evangelios de mujeres. Y eso me fascina porque el Señor Jesús cuenta muchas historias donde están involucradas, ¿qué? Mujeres. Mujeres que obtuvieron milagros, mujeres que fueron sanadas de flujo de sangre, mujeres encorvadas, mujeres fieles, mujeres que estuvieron en la cruz. O sea, el Señor viene y a la mujer no la rechaza, sino que el Señor le abre un espacio en su ministerio mostrando que son, como dice la palabra del Señor, coherederas de la gracia de Jesucristo. Y hay una historia que el Señor Jesús narra de una mujer que está, digámoslo, desprotegida y es una viuda, y usted lo va a encontrar en Lucas. Recuerde que aunque los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, hay historias que solo lo narra un evangelista. Y esta historia no podemos buscar otra referencia ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan, porque solo sí aparece en Lucas. Y es la historia de una mujer que tiene un enemigo. Pero esta mujer no se va a dejar vencer. Y yo quiero decirte hoy que tú no puedes dejarte vencer de tu enemigo. Tú no puedes dejarte desanimar de tu enemigo. Tú no puedes dejarte amargar la vida de tu enemigo. Y recuerda que cuando te digo que no te dejes vencer, no es ir a una confrontación con él, sino orar al Señor y el Señor hará justicia. Recuerda que tu enemigo hará cualquier cosa por dañar el propósito de Dios en tu vida, pero eres tú el que decide si eso ocurre o no ocurre. Y dice Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice, también le refirió Jesús una parábola. ¿Qué es una parábola? Es un ejemplo cotidiano que la gente estaba acostumbrado a ver. Por eso el Señor parábolas hablaba del trigo, hablaba de la cizaña, hablaba de las aves, hablaba del fruto, cosas que la gente era normal ver. Entonces Él les va a poner una parábola donde va el Señor a utilizar como ejemplo de determinación y de fe a una mujer. Y dice una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Permítame decirle algo en esta hora muy interesante. Ante los enemigos hay que orar ¿qué? Siempre y no desmayar. Hay gente que se da por vencida. No, yo no oro más, yo no lucho más. Yo definitivamente le clavo la mano, definitivamente se la buscó conmigo. Y no. Te quiero decir, no desmayes, no desmayes. Recuerde que un desmayo es algo súbito, ¿no? Que la persona pierde la fuerza súbitamente. No desmayes. La Biblia dice, ora siempre y no desmayes. Y va a utilizar para decirnos que hay que orar siempre y no desmayar la historia de un enemigo. Dice el versículo 3 diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Qué tenía la viuda? Una necesidad ¿de qué? De justicia. Y obviamente ella fue donde un juez. Ahora, este juez, yo lo he mencionado en otras ocasiones, este juez tenía dos características muy marcadas, dice la Biblia, que no temía a Dios y dice no respetaba a hombre. No temía a Dios, no respetaba a hombre. O sea, era una persona injusta ejerciendo justicia. Nada más peligroso que un juez injusto. Un juez que no le teme a Dios y que no respeta a los hombres. Entonces, esta mujer, el primer personaje es un enemigo ¿qué? Poderoso. Y esta mujer tiene, aparte de ese juez como un obstáculo, como un muro, tiene también otra persona que le estaba haciendo daño. Ella viene y le dice al juez, hazme justicia de mi adversario. ¿Quién es un adversario? Alguien que se te opone, alguien que te resiste, alguien que te quiere cerrar las puertas, alguien que sabe que tú llegaste a la empresa a buscar trabajo y hace llamadas, a ese señor no le den trabajo, a esa señora no le den trabajo. Alguien que quiere bloquearte, alguien que cuando tienes un negocio va y hace cosas para que tu negocio no le vaya bien. Va donde el brujo, va donde el chamán, va y hacen riegos, van a hacer cosas, hace una campaña de desprestigio ante tu negocio, tu producto. Eso es un adversario, alguien que se levanta. Ahora recuerde esto, los enemigos son una bendición de Dios. Y esta mujer tiene un hombre que se está metiendo con ella. No tiene un marido, la Biblia dice que es viuda. O sea que cuando se veía una mujer sin un hombre, se la montaban.
Yo no sé si usted como mujer soltera, madre, cabeza de familia, ha tenido que vivir esa experiencia. Estar sola y como no tienes un hombre a tu lado, porque todavía vivimos en una sociedad machista. Ahora imagínese 2000 años atrás donde se desarrolla esta historia, ¿cómo sería el nivel de machismo que enfrentó esta mujer? Ahora, muchas veces en esta sociedad cuando ven a una mujer sola, se la montan, son injustos. Lamentablemente, aunque las mujeres son muy inteligentes, buenas administradoras, son muchas veces más honestas que los hombres, son muchas veces más correctas que los hombres. En muchos lugares la mujer gana menos. Ahora, no sé si usted lo ha tenido que enfrentar, que se te ha levantado alguien a hacerte guerra porque te vio sola, porque no tienes un esposo, porque no tienes unos hijos grandes que te defiendan. Y comienzan a hacerte guerra, y comienzan vecinos, y comienzan en la empresa, y comienzan a montártela porque te ven sola. Ese es el contexto de esta mujer. Tenía un adversario y va donde un juez que lo último que hace al juez le importa es esa mujer. Pero la Biblia dice, el versículo 4, y él no quiso hacerle justicia por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, está reflexionando el juez, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, o sea, el juez es consciente, dice, yo no le temo a nadie. Imagínense que en este país a los jueces se les amenaza. Entonces, cuando un juez tiene que juzgar a un delincuente, a un narco, a un homicida, comienza ese juez, es uno de los trabajos más duros que hay. Comienza a recibir amenazas, amenazan a su familia, amenazan a sus hijos, lo amenazan a él. Pero este caso puntual, ese juez no tenía miedo. El juez dijo, yo no le temo a ningún hombre. Para mí, no hay ningún problema con los hombres. No tengo respeto por hombre alguno, ni le temo a Dios. O sea, ni siquiera era una persona que dijese, ay, pero es que Dios me está viendo, es que Dios me va a juzgar, es que Dios me va a dar el pago de mis hechos. O sea, era una persona que dice que no temía a Dios ni al hombre. O sea, era un caso perdido humanamente. Sin embargo, dice el versículo 5, sin embargo, está pensando el juez y dice, yo no tengo temor a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote ¿qué? La paciencia. Y dice el Señor, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Entonces dice que el juez llega a una reflexión, dice, le voy a hacer justicia. ¿Por qué razón le voy a hacer justicia? Porque esta señora me va a agotar la paciencia. Característica de las mujeres que el Señor Jesús exaltó, la perseverancia. Las mujeres tienen una perseverancia tenaz. La del flujo de sangre, que tenía anemia, entre otras cosas, vio una multitud y dijo, no me importa, me voy a abrir paso, no me importa si me empujan, no me importa si me dicen, hey, usted es mujer, hey, usted está inmunda, ¿usted qué hace acá? Váyase. Ella dijo, de que lo toco, lo toco. La mujer sirofenicia que le vino a pedir al Señor Jesús que le sanara a su hija, atormentada por un demonio, el Señor le dijo, qué pena, pero el pan es para los hijos, no para los perros. Y ella le dijo, sí Señor, tienes toda la razón, yo soy sirofenicia, yo soy cananea, yo no soy judía. Yo entiendo que el pan es para los hijos, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. O sea, las mujeres tienen una determinación tenaz. Y yo te quiero decir que aunque seas considerada el sexo débil y aunque la sociedad machista te vea como débil, tú tienes una gran característica de la perseverancia y la fortaleza interna. Y sigue orando y sigue buscando justicia. Y sabes, este juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, dijo, le voy a hacer justicia por un principio. Esta mujer no me la voy a quitar de encima. Y este principio lo quiero dejar sembrado en tu corazón hoy. Cuando tú tienes un enemigo, no te canses. Sigue orando, sigue bendiciéndolo, sigue haciéndole el bien. No te canses, no te canses. Tienes que seguir hasta el final, hasta que esa situación reviente, hasta que algo ocurra y hasta que algo pase. Y el Señor Jesús, que utiliza un ejemplo de una mujer para hablarnos de fe, de perseverancia, de valor, de determinación, el Señor Jesús dice, oigan lo que dijo un juez injusto. Y aquí viene una parte muy interesante. Y dice el versículo 7, ¿y acaso Dios, ahora sí me lleva, el Señor primero me muestra el plano terrenal y ahora me va a mostrar el plano celestial? Y me dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Ahora,
me muestra este paralelo. Si un juez injusto, que no tiene temor de nada ni respeto de nada, hizo justicia, ¿cuánto más el justo juez que es Dios? Dice, el Señor les dice entonces, ok, el juez injusto de esta historia, que es un juez malo, le hizo justicia a ella. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus escogidos? Escúchame, el Señor te hará ¿qué? Justicia. Porque Dios no es injusto, Dios no es malo, Dios es un ser muy limpio, muy puro, muy justo. Entonces dice el Señor, ¿no les hará justicia a ustedes su Dios, a sus escogidos? Pero aquí está la clave, que claman a Él día y noche. Y luego dice, ¿se tardará en responderles? Ahora, ¿por qué muchas veces el Señor no hace justicia? Porque no somos constantes, porque no somos personas de determinaciones, porque abandonamos, porque dejamos de orar, porque desmayamos, porque hacemos justicia en nuestras manos, porque nos cansamos de esperar, porque decimos la justicia de Dios tarda, entonces voy a hacer justicia en mi mano. Entonces el Señor está diciendo, les cuento una historia de injusticia que termina siendo justificada la mujer. Porque aunque no lo dice, la Biblia dice que el juez dijo, le voy a hacer justicia. O sea que el adversario de aquella mujer no le pudo hacer lo que le quería hacer. Y si un hombre estuvo a favor de una mujer que a ese hombre no le importaba, ¿cuánto más Dios estará a favor tuyo? Escúchame. Que se levantó alguien a querer quitarnos una propiedad, que se levantó alguien a robarnos un dinero, que se levantó alguien a expulsarnos de donde estábamos, no importa qué tan grande sea tu enemigo. El que te hará justicia es el justo juez. Escúchame, al juez de esta historia, ¿alguien lo amenazó? No. ¿La mujer tenía cómo amenazarlo, cómo intimidarlo? No. Pero aunque en esta historia no se menciona que Dios fue el que movió el corazón del juez, seguramente Dios vio a esa mujer desamparada y Dios movió el corazón de ese juez a hacerle justicia. Yo quiero decirte en esta hora de la noche, no desmayes, no desmayes. ¿Tienes un problema? Ve a Dios, ora al Señor, bendice a tu enemigo, pero dile, Señor, aquí estoy, necesito que me hagas justicia, necesito, Señor, que intervengas a mi favor, necesito, Señor, que me defiendas de mis enemigos. Como David, Señor, se han multiplicado los que me aborrecen sin causa, me han rodeado, Señor, crujen sus dientes contra mí. Señor, defiéndeme, Señor, guárdame, Señor, protégeme, Señor, ampárame de mis enemigos, Señor, líbrame de ellos. ¿Acaso se tardará en responderles? ¿Pero dónde está la clave de todo esto? A sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Cómo tienes que clamar? Día y noche. Señor, hazme justicia en la mañana. Señor, hazme justicia al mediodía. Señor, hazme justicia en la tarde. Señor, hazme justicia en la noche. Señor, al levantarme, al acostarme. Señor, al bañarme. Señor, hazme justicia. Señor, líbrame de mis enemigos. Señor, yo te pido que tengas misericordia de ellos, pero líbrame de este asunto. Líbrame de este asunto. Ahora bien, hablando de los enemigos, también quiero decirte algo más. Los enemigos muchas veces usarán a alguien cercano a ti. Ya hemos visto que pueden estar en nuestra familia, que pueden estar en nuestra familia de la fe, hermanos en Cristo, los falsos hermanos, pero pueden ser también un hermano en Cristo, pero también pueden ser alguien de mucha confianza para ti. Equivocadamente, durante mucho tiempo se ha predicado que Judas era un enemigo del Señor. No, Judas en realidad no era un enemigo, sino que era un amigo. El Señor Jesús con Judas nunca lo trató de una forma excluyente, nunca. El Señor Jesús, a través de su amor, siempre aceptó a Judas. Y creo yo que siempre le dio la oportunidad a Judas de un cambio. Pero Judas es el enemigo que era primero tu amigo, que tiene secretos tuyos, que conoce tus lados débiles, que conoce tus intimidades y que usará nuestro adversario, Satanás, para hacerte daño. Algo muy curioso que yo quiero decirle en esta hora de la noche acerca de ese enemigo que antes fue tu amigo. Hoy vivimos en una sociedad que no valora la amistad.
no la valora. A veces uno le brinda a alguien una amistad, uno se abre con alguien, uno expresa cosas ante una persona, uno invita a gente a su casa, uno tiene detalles con personas y vivimos en una sociedad que no valoran la amistad. Pero si tú eres traicionado no solo por alguien que fue tu amigo y que ahora es tu enemigo y que divulga cosas que no tendría que divulgar, no te preocupes. La palabra del Señor dice que el Señor te hará justicia si tú bendices a ese enemigo. Remontémonos por favor al Salmo 55, versículo 12. El Salmo 55, 12 es un salmo que me habla acerca de los enemigos traicioneros. Ese es el título. Plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Ahora, voy a leerlo desde el versículo 1 para que analicemos este contexto. Este es un salmo que habla acerca de lo que le iba a ocurrir al Señor Jesús. Pero David está haciéndolo proféticamente y David tiene que vivir la traición. Recuerde que David fue traicionado por la gente que más amó. Dice el versículo 1 del Salmo 55. Escucha, oh Dios, mi oración. ¿Cómo voy a orar yo por mis enemigos? Dice, no te escondas de mi súplica, está atento y respóndeme. Está diciendo esto David. Y dice el versículo 2, el 3. Y dice, clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz de mi enemigo. ¿Qué está haciendo el enemigo? Está hablando mal de él. Por la opresión del impío. ¿Qué producen los enemigos? Oprimen. Dice, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. ¿Qué es furor? Con rabia, me persiguen. Ahora, ¿qué produjo esto en el salmista? Lo que nos ha llevado muchas veces cuando somos perseguidos, cuando nuestro amigo se nos voltea y ahora es nuestro enemigo. Mi corazón está dolorido dentro de mí. Y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha encubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Qué linda es la Biblia. Aquí el salmista dice, tengo miedo, me siento acorralado, me siento ahogado, me persiguen, me oprimen, con furor, con rabia me persiguen. Y está en un estado, digámoslo, de tristeza el salmista que dice, yo quisiera tener alas e irme. Yo no sé cuántas veces usted ha estado en una situación tan dramática que a usted le gustaría irse lejos donde nadie me conozca, volver a empezar, donde nadie me encuentre. Eso es lo que está diciendo el salmista. Quisiera irme, quisiera desaparecer, quisiera tener alas como paloma y volar lejos. Pero después dice el versículo 7, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Versículo 9, destrúyelo, Señor. Confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Me gusta esto de confúndelos. Uno puede orar para que las artimañas de los enemigos sean confundidas. El tema de la confusión es muy importante a la hora de orar. Que tus enemigos no se pongan de acuerdo, no coincidan. Que tus enemigos no tengan en común nada. De hecho, es la oración cuando una esposa sabe o sospecha que su marido tiene un amante o viceversa, cuando el marido sabe que ella tiene un amante. Señor, hoy te pido que los confundas, que los dividas. Recuerde que la división la utiliza Satanás. Ningún reino, ninguna casa, ninguna familia, ninguna ciudad dividida prevalecerá. Pero la división también la utilizó el Señor Jesús para detener Babel. ¿Qué hizo en Babel? Babel significa ¿qué? Confusión. ¿Qué hizo el Señor en Babel? Cada uno comenzó a hablar algo diferente y se confundieron. Y entonces antes decían, pásame el ladrillo. Ya no podían decirle al otro, necesitamos más mezcla, necesitamos más ladrillo, ya no podían entenderse. Y David está diciendo, Señor, confunde su lengua. Confúndelos. A los que me persiguen, confúndelos. Confúndelos, Señor. Y dice el versículo 10, día y noche la rodean sobre sus muros, hablando de la violencia. E iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella y fraude y engaño no se apartarán de sus plazas. Hablando de toda esta persecución.
Ahora sí viene a hablar de lo que le ocurrió al Señor Jesús con Judas. Porque me afrentó, la afrenta es una burla, es un ataque, me afrentó un enemigo. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, dice el salmista. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío. ¿Quién se le levantó? Un íntimo. Y luego dice, mi guía y mi familia. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. O sea, ese que tú le contabas dulcemente los secretos, ahora se levanta contra ti. Y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ese que tú le abriste tu corazón, ahora utiliza eso para dañarte. ¿Sabe que Judas Iscariote, cuando Judas vende al Señor, los que lo van a apresar le dicen, ¿dónde lo encontramos? Y él dijo, yo los voy a guiar, porque el Señor tenía un lugar secreto donde él se reunía a orar con sus discípulos en Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Había un lugar allá, en medio del bosque, donde el Señor iba a orar, y Judas conocía los hábitos secretos del Señor. Y ellos le dijeron, ¿y cómo vamos a saber quién es el Señor en medio de la oscuridad? Él dijo, yo con un beso les mostraré quién es. Si podía darle un beso, que era un saludo, un ósculo santo, era una persona cercana al Señor. Mire, Judas no era un lejano, Judas era un íntimo. Judas estaba tan cerca que cuando el Señor en la última cena dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos se miran, todos quedan como, ¿quién? No había la más mínima sospecha sobre Judas. Le voy a contar esto. Si Pedro fue capaz de cortarle la oreja a Malco horas después por defender a Cristo, y no fue que él dijo, te corto una oreja, no, le tiró, fue a volar la cabeza. Donde Pedro sepa que Judas iba a traicionar al maestro, estoy completamente seguro, Pedro lo mata. Y si no lo mata Pedro, el Señor tenía uno que se llamaba Simón el Celote o Simón el Cananista, que era un grupo subversivo de la época que peleaba contra Roma. Estaba ahí Simón. Simón lo mata. Entonces todos ellos están allí alrededor del Señor y el Señor dice, uno de ustedes esta noche me va a traicionar. Y Pedro dice la Biblia que le hace señas a Juan porque Juan podía ponerse en el pecho del Señor y Pedro le dice, pregúntale quién es. ¿Quién? Porque ellos no saben. Y el Señor vuelve y les dice, el que moja conmigo el pan en el plato, ese es. Y ellos quedan otra vez en la misma, porque mojar el pan en el plato es una costumbre. No sé, perdóneme por el ejemplo que voy a utilizar, pero a mí me gusta tomarme el café con pan y mojar el pan. Sí, muy desagradable, pero así me gusta. Y mojar el pan en el plato era una costumbre. Recuerden que ellos no se sentaban en sillas, sino las mesas eran más bajas y se sentaban sobre el suelo y compartían la comida y comían muchas veces de ese mismo plato, iban comiendo todos. O sea que el Señor dice, el que moja el pan en el plato y todos quedan otra vez como en la misma. ¿Pero quién es? Porque es que todos tenemos ese nivel de confianza contigo. Porque a veces el enemigo no es la familia, el enemigo no es el de afuera. El enemigo es un amigo que se te tuerce. Es un amigo que conoce tus secretos, que conoce tus hábitos, que conoce lo que te molesta, lo que te oprime, lo que te hace feliz. Y luego ese enemigo da la vuelta y utiliza toda esa información para destruirte. Recomendación, no le abras tu corazón a todo el mundo. No se la abras a todo el mundo. Tus cosas más privadas, si necesitas contárselas a alguien, cuéntale a alguien que sepa guardar eso. Cuéntale a alguien que el día de mañana no te vaya a hacer daño públicamente. Cuéntale a alguien que tú sepas que no se te va a torcer. Que no va a ser amigo tuyo hoy, pero en el año 21 ya no será más tu amigo o tu amiga. Y Judas es el que viene a traicionar al Señor. Y este salmo dice, no me traicionó un enemigo, porque sería entendible.
no me hizo daño uno que me aborrece, sino que me hizo daño uno que es mi amigo, que estuvo conmigo, que era mi familia, que íbamos juntos a la casa del Señor, uno que nos contábamos dulcemente los secretos. Permítame leerle lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 50. Mateo 26, 50. Dice la palabra del Señor así. Entonces, voy a leerlo desde el versículo 47. Mateo 26, 47. Arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Al que yo, ¿qué? Besare. Al que yo tenga tanta confianza de acercarme y decirle, ¿cómo estás, maestro? A ese. Es como el que viene y te abraza, ¿no? Es el que viene y te da un abrazo. Y una de las cosas que más duro para mí ha sido de la pandemia es no abrazar a la gente. Porque los abrazos transmiten, los abrazos sanan, los abrazos reconfortan, los abrazos son una bendición. Ahora imagínate ese que viene y te abraza. Y Judas dice, al que yo vaya y bese, ese es. Y el Señor Jesús, cuando ve este cuadro, ocurre lo siguiente. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro. Y le besó. Y mire lo que el Señor le dice. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Cómo le dijo? Amigo. Es el nivel más elevado con Dios, amigo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Y el Señor ve venir a Judas y Judas lo besa. Él sabía. Y le dice, amigo, ¿a qué vienes? Eso es lo que se conoce como el beso de Judas. ¿Cómo es el beso de Judas? El que es tu amigo y se te tuerce. El que era tu amigo, ese que estaba contigo, ese que reía contigo, ese que tú lo ayudaste, ese que le proporcionaste un hombro donde llorar, ese que le diste la mano en la adversidad. Esos son los amigos. Los amigos tienen una relación hermosa. Los amigos se quieren, los amigos se apoyan, los amigos se ayudan, los verdaderos amigos no se alcahuetean cosas. Ahora, el Señor Jesús, por lo menos del Señor Jesús hacia Judas, le dice amigo. Y esto no es un error de traducción, porque el Señor le ha podido decir, ¿a qué vienes, Judas? O ¿a qué vienes, hombre? ¿O a qué vienes, discípulo? Le dice amigo. El cercano, el íntimo, lo estaba vendiendo. Dice la palabra del Señor también en Lucas capítulo 22. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar hoy. Lucas capítulo 22, versículo 48. Voy a leerlo del 47. Entonces veamos qué nos dice Lucas. De la misma historia. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. ¿Cómo venía esa gente? Con palos y con espadas. Que de hecho el Señor dice, ¿por qué vienen a prenderme como si yo fuera un ladrón? Y en Juan dice que cuando ellos dicen, ¿quién es? Y él dice, yo soy. Cuando se menciona el nombre de Dios, que es yo soy, inmediatamente ellos caen en el piso. Viene algo glorioso que ocurre allí, que no me quiero como detener, pero cada uno de ellos va a narrar algo. Y Lucas dice, una turba venía contra él. Y el que se llamaba Judas, dice Lucas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Y se acercó hasta Jesús para besarle. ¿Quién venía enfrente dirigiendo a los enemigos del Señor? Judas. O sea, él mismo dijo, yo los voy a guiar. ¿A qué parte del huerto está el Señor? Porque yo conozco a qué horas ora. Yo conozco dónde ora. Yo conozco en dónde se arrodilla. Yo sé cuántas horas duerme. Yo sé hacia qué lado duerme y hacia qué lado no. Yo sé cuántas veces al día come y qué le gusta comer.
porque los amigos nos conocen en ese nivel. En ese nivel nos conocen los amigos. De hecho, permítame decirle algo que no lo dice la Biblia, pero que yo creo que es así. El Señor Jesús tuvo que haber tenido un sentido del humor maravilloso, porque Dios es un Dios alegre. Y yo me imagino que no todo el tiempo el Señor estaba acartonado. No todo el tiempo el Señor era haciendo milagros y predicando. No, era un hombre joven de 33 años. Y uno a los 33 años está joven. A los 33 años uno se ríe, juega, salta. Mejor dicho, hace muchas cosas de joven, porque estás joven. Entonces yo no me imagino al Señor Jesús acartonado todo el tiempo. Es que yo vine solo a predicar la palabra. No, Él era un ser humano con emociones, fue conmovido, lloró. El Señor Jesús tuvo rabia. Así como pudo llorar, pudo tener rabia, también me imagino al Señor Jesús echando chistes o contando cosas graciosas. Y Judas sabía lo que al Señor le causaba gracia. Judas había escuchado conversaciones privadas del Señor. Y ahora ese amigo ahora viene con una turba de enemigos guiándolo. Ese amigo, ¿sabe cuál es el fracaso de la muralla china? Los chinos se demoraron cientos de años en hacer una muralla. Una obra de ingeniería asombrosa. ¿Por qué razón? Porque ellos dijeron, los bárbaros, las hordas de bárbaros nos invaden y nos hacen daño. Entonces, solo se le puede ocurrir a los chinos hacer un muro que vaya por todas las montañas. Es que eso nos van a meter por las montañas de frente, no importa, vamos a hacer ese muro. Y cada emperador seguía en la construcción. Los chinos dijeron, vamos a hacer un muro tan alto que nadie lo pueda escalar. Y así fue. Y lo vamos a hacer tan grueso que nadie lo pueda tumbar. Y así fue. Pero como sucedió en Jericó, que la gente vivía dentro del muro, recuerde que el muro de Jericó era tan ancho, no era una hilada de ladrillos, sino era tan ancho que ahí habían apartamentos, ahí vivía Rahab, la ramera, en el muro. Pero recuerde que la caída de la muralla china no fue por encima y no fue tumbándola. La muralla china tenía puertas. Porque entonces, si yo estaba al otro lado y necesitaba pasar, ¿por dónde entro? ¿O tengo que rodear y caminar semanas para encontrar una salida? No, tenían que haber accesos al otro lado. ¿Y sabe qué hacían los bárbaros cuando iban a atacar? Sobornaban a la gente que vivía en los muros. Y eso les abrían las puertas. ¿Sabe? Judas está llevando a los enemigos a donde estaba Jesús, el Señor. Y yo no me alcanzo a imaginar ese cuadro. El Señor está en Getsemaní, sabe que lo van a arrestar. Y cuando ve venir a un soplón, cuando ve venir a un traicionero, cuando ve venir a un torcido, y el que él ve que viene ahí, él sabía, es Judas. Es Judas. Permítame decírselo, aunque el Señor sabía que lo iban a traicionar, yo me imagino que esto le causó un dolor grandísimo en su corazón. Por eso este salmo profético. Señor, no me traicionó el que me aborrece, sino mi amigo. Mi amigo. ¿Cuántos momentos bonitos compartió el Señor con Judas? No lo sabemos. ¿Cuántas veces el Señor seguramente le dijo, Judas, vení, hablemos un rato. Vení, compartamos. ¿Cuántas veces ellos como un grupo de hermanos en Cristo se rieron? Es que 3 años con el Maestro, yo daría lo que fuera por estar un día con el Señor. Una experiencia con el ser más lindo, el ser más hermoso. Nunca Judas tuvo que ver al maestro egoísta, al maestro mezquino, al maestro que humillaba. No, nunca Judas vio eso. Recuerde que minutos previos a eso, el Señor les había lavado los pies a todos los discípulos. Se había humillado tanto que había hecho el lavamiento de los pies, incluyendo a Judas. El Señor le dijo, no, Judas, tú no. Y ahora viene este hombre a traicionarlo. Y dice la palabra del Señor. Entonces dice el versículo 48. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregarás al Hijo del Hombre?
Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y hablando de Pedro, Lucas no dice quién es, y dice: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y colocando su oreja, le sanó. El Señor dijo: mis enemigos merecen morir, matémoslos a todos. No. El Señor reacciona ante la agresión con paz. Y el Señor aquí me dice Lucas que le dice, con un beso, le dice: entregas al Hijo del Hombre. Con un beso. Con un beso echas por la borda todo. ¿Por nada? O sea, la traición de Judas fue una traición de amistad. Judas era más cercano al Señor de lo que usted y yo nos imaginamos. Mucho más cercano. Y fue muy doloroso. Yo voy a seguirle hablando mañana, si Dios nos presta la vida, sobre este tema. Pero para mí, humanamente, sería muy doloroso que alguien de mi casa, que alguien cercano, que alguien que yo he estado con esa persona, alguien al cual le hemos ayudado, le hemos servido, alguien con quien hemos compartido momentos especiales, te traicione. El Señor Jesús pasó momentos lindos con ellos. Varias fiestas de los judíos las pasaron ellos juntos. Momentos lindos, momentos inolvidables. Y el Señor le dice: ¿y todo lo que vivimos, Judas? ¿Con un beso me vendes? Así que si tú has sido traicionado por alguien que amaste mucho, serviste mucho, por alguien que bendijiste, por alguien con quien reíste, compartiste momentos lindos de tu vida, quiero decirte que el Señor Jesús, cuando tú vas a Él y le cuentas, Él te dice: yo te entiendo bien, porque a mí también me pasó. ¿Qué hay que hacer con los enemigos? Bendecirlos. Sus discípulos dijeron: los matamos a espada. Y hubo ahí el primer torero que cortó oreja. Hubo alguien que casi muere decapitado. El Señor les dijo: basta. Él no necesitaba eso. Él no necesitaba que esos enemigos fueran asesinados allí. Yo quiero decirte: no hagas justicia en tu mano. Y aunque haya sido alguien de tu casa, de tu familia, de tu confianza, mire cuánta gente ha defraudado a otros, les confiaron claves de cosas, acceso a cosas, les contaron: mira, esta es mi casa, mira, estos son mis bienes, mira, esas son mis claves, esto es lo mío, esto es lo que yo tengo, mira, así lo he conseguido. Y se levantó alguien de allí. ¿Qué hay que hacer con esos enemigos que antes fueron tus amigos? Bendecirlos. ¿Qué tal si lo hacemos en esta hora? Padre Celestial, yo te doy gracias y oro puntualmente por mis enemigos que antes fueron mis amigos, por los que me conocieron, Señor, como soy, con lo bueno, con lo malo, y conocieron otras facetas de mi vida que seguramente muchos no conocen. Oro por esos enemigos que han querido usar información, secretos, momentos, cosas importantes para dañarnos, Señor. Oramos por aquel que está esperando el momento de la traición. Confúndelos, Señor. Confúndelos, que no lo puedan hacer. Y si lo hacen, Señor, te pido que podamos reaccionar como el Señor, sin violencia, sin venganza, sin sangre. Señor, ayúdame a entender que si al Señor Jesús, siendo un ser humano perfecto, porque nunca pecó, nunca fue hallado en él una mentira, una mala mirada,
una mala actitud, nunca fue soberbio, nunca humilló a nadie, nunca pisoteó a nadie, nunca robó a nadie. Si al Señor Jesús lo traicionaron de esa manera tan baja, ¿qué se puede esperar de nosotros que somos tan imperfectos? Que seguramente si hemos humillado, si hemos robado, si hemos hablado, si hemos pisoteado, que hemos cometido tantos errores. Por eso en esta noche oro por esos enemigos que no son de mi familia, que no son hermanos en la fe, que fueron mis amigos. Esos amigos que crecieron conmigo, esos amigos que estuvieron en momentos importantes, trascendentes de mi vida y que ahora se torcieron. Perdónalos, Señor. Y dame un corazón perdonador. Y ayúdame a bendecirlos, a bendecirlos, a bendecirlos, a bendecirlos. Yo estoy completamente seguro que si el Señor Jesús, en ese momento Judas allí le hubiera dicho, perdóname, estoy seguro que lo hubiese abrazado. Señor, ayúdame a amar a mi Judas. Quiero amar a ese Judas. Quiero desearle lo mejor a ese Judas. Quiero pedirte que ese Judas, Señor, cambie para bien de su vida. Te doy gracias, Señor, porque el tamaño de mi enemigo determinará también el tamaño de mi bendición. Muchas gracias, Señor. Te damos a ti gloria y honra en Cristo Jesús. Amén y amén.